Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Voy a grabar la segunda clase de Introducción a la Literatura, segundo cuatrimestre de 2020, y me voy a referir al artículo de Boris Eichenbaum titulado La teoría del método formal. Ustedes en el canal de YouTube van a encontrar otro video, que es el del primer cuatrimestre, muy breve. En este voy a aprovechar para agregar algunas cosas que en ese momento no dije. Es un artículo que tiene un interés muy particular. Eichenbaum hace la historia y balance del movimiento formalista hasta ese momento, que se extiende más o menos el periodo por 10 años. Datamos el inicio del formalismo en 1915 y el artículo es de 1925. Pero tiene un interés para nosotros, más allá de ser una verdadera memoria y balance del movimiento, porque da las características más importantes que ha tenido el formalismo ruso y que sigue teniendo para nosotros. Por supuesto que el artículo es largo y yo voy a tratar de ser breve, pero me voy a detener en aquellos puntos fundamentales de su recorrido. El primer punto que tenemos que destacar es algo en lo que Eichenbaum hace hincapié y que me parece importante desde el punto de vista epistemológico. Él dice, lo nuestro no es una doctrina y mucho menos un dogma. ¿Por qué me detengo en esta idea? Primero porque es con lo que el artículo comienza. Y por algo será, ¿no es cierto? Y además el epígrafe también va en ese sentido. Segundo, porque es muy valioso que Eichenbaum en 1925 deje muy en claro que los dogmas, digamos así, las ortodoxias, no son muy operativas. Así que esto creo que vale la pena subrayarlo. Y la teoría del método formal tampoco lo es. No es ni un dogma ni una doctrina. Es una herramienta de trabajo. No lo dice así Eichenbaum, esa expresión es mía. Pero me parece que es y ha sido siempre el método formal que el formalismo nos ha legado una especie de caja de herramientas, un utillaje muy productivo para trabajar con el texto literario. Cuando en el desarrollo del artículo Eichenbaum se diferencia de la tradición anterior, porque él sostiene que el formalismo ruso constituyó una ruptura respecto de la tradición de la reflexión sobre la literatura, subraya algo que fue para ellos una necesidad. Dice, el arte y la literatura necesitaban ser observadas de cerca. Y eso, que es una figura, es muy ilustrativa, porque uno se da cuenta que el formalismo ruso enfocó en la materialidad formal de la literatura, en sus procedimientos, como ustedes ya leyeron en el artículo de Shklovsky, el arte como procedimiento, ¿no? Y consideró Eichenbaum que eso era una necesidad. ¿Por qué? Porque hasta el momento, particularmente en los 3 siglos anteriores a ellos, en la reflexión sobre la literatura se había centrado en aspectos filosóficos, históricos, ideológicos y aún biográficos del entorno del autor o del propio autor. Y esa reflexión, entienden los formalistas, era insuficiente para pensar la literatura. Ellos se enfocan en la materia literaria, en las características del lenguaje, de los procedimientos y de los rasgos compositivos de la obra. Leo.
página 22 del artículo, para que ustedes lo puedan seguir. Nos orientó el deseo de crear una ciencia literaria autónoma a partir de las cualidades intrínsecas de la materia literaria. ¿Por qué dice autónoma, ¿no? Ese afán de autonomía que tenían los formalistas, y que por esa razón consideraron que ellos estaban creando una ciencia de la literatura, por la autonomía, ¿no? ¿Autonomía de qué? Podemos preguntarnos. Bueno, justamente autonomía de la filosofía, de la historia, de la biografía, de la etnografía, de la ideología. Ahora, después, el propio Eichenbaum lo señala en el más avanzado el artículo, junto con Tiniano, se encargaron también de hacer entrar la serie histórica y la serie política y la serie social en la literatura, en la observación sobre el hecho literario. Justamente por eso Tiniano habla de hecho literario y no de obra, o no solo de obra, ¿no? Ese sistema que está unido por la función constructiva con las otras series, con las series vecinas. Entonces, acá Eichenbaum primero enfoca en lo fuerte del primer formalismo, que es prestar atención a la materia intrínseca de la obra, que es el lenguaje literario, particularmente su ritmo y sus rasgos compositivos. Y también en este artículo, en la segunda mitad del artículo, subraya la última parte, digamos, del movimiento, dicho un poco con mayor precisión, el llamado segundo formalismo, que atiende también a las determinaciones históricas, sociales, ideológicas que inciden en la obra literaria y sobre todo en la evolución de la literatura. Esto lo dejo para la próxima clase cuando vayamos al artículo de Tiniano. Ustedes tienen disponible en este mismo canal de YouTube el video sobre el artículo de Tiniano, donde hablo específicamente de eso. Bueno, entonces, el artículo de Eichenbaum va a tomar como máximo legado del formalismo ruso estos principios de concreción y especificación que organizaron el trabajo de los formalistas. O sea, la atención a las particularidades específicas del objeto, lo que, como ya hemos señalado en la primera clase, ellos llamaron la literariedad. Bueno, algo muy interesante que está desarrollado en el parágrafo 3 del artículo, a partir de la página 30, es una definición muy interesante que les voy a leer. La percepción poética es aquella en la que sentimos la forma. La percepción poética es aquella en la que sentimos la forma. En esta definición tan breve y tan consistente, nosotros podemos observar que lo que Eichenbaum tiene en mente es esta integridad dinámica entre forma y fondo. La percepción poética tiene una especificidad, que es percibir la forma, sentir la forma. Y esto no quiere decir que la forma esté vaciada de contenido, sino todo lo contrario. En la forma hay contenido. Yo insisto en señalar, porque ya lo señalé en el otro video, en que este es el gran legado del formalismo ruso, haber deconstruido para siempre la vieja oposición fondo-forma o forma-contenido, que ya había perdido vigencia, ya estaba agotada esa fórmula.
no hay oposición dicotómica, excluyente entre forma y contenido, sino al revés, hay una integridad dinámica entre la forma y el contenido. Esto significa que cuando percibimos la forma, también estamos percibiendo el contenido, que la forma es contenido. Yo me voy a detener, para que la cosa no sea tan teórica, en un poema, como suelo hacer en mis clases, porque ninguna clase de teoría literaria puede ser absolutamente teórica, ¿no? Tenemos que ir a la literatura para pensar los problemas. Bueno, yo elegí un poeta que por supuesto a mí me interesa mucho, que es Néstor Berlóngar, poeta argentino. Aquí tenemos los poemas completos de Néstor Berlóngar, editados por Seix Barral en el 1997 ya. Les voy a leer un poema, no es muy largo, trataré de leerlo bien, porque como decían los formalistas, el ritmo es muy importante en este poema, que se llama La almena, los caballos. Es un poema temprano en la obra de Berlóngar, pertenece a su primer libro publicado, Austria-Hungría, así se llama el libro. El poema La almena, los caballos. Si acodado en la almena no viese morir a los caballos, ¿se pudiere pasar envuelta en gruesa manta al otro lado? No hubiera que decir hay una almena, un foso donde flotan, un puente por donde no cabalgan, ya levado. Es natural que crepen los caballos mientras se está acodado y el ruido de la piel de los caballos contra el agua tortuosa en una almena acomodado, atado mientras caen los caballos. El ruido de la caída de un cuerpo en el caballo. Dejar que goce el sujetado el roce de la piel del caballo, el goce de su regurgitar húmedas crines, cuando desde la almena divisa su relincho gemebundo y sin oír cómo boga el caballo en la carroña, refregar el pezón contra el sutién allí, en la almena, en cesáreo posar los rígidos caballos en mortuoria raudez. Sí, acodado en la almena dejase de creerse en ellos, en su muerte son solo unos caballos. En la peste no se andaría por las terrazas del castillo pensando en los caballos, si no se viera como se los ve morir en dulce gesto. Saludaría a los copulando en volutas manieristas, repechado en la almena, repicar con un verso a su resuello, si ya no reverberan sus penachos. Bueno, ¿por qué elegí este poema? Elegí este poema porque si bien no hay ninguna palabra que no forme parte del sistema de la lengua, no hay ninguna palabra inventada, por ejemplo, el uso de la lengua es un uso específicamente literario, desobediente a los imperativos de la semántica y diría más de la sintaxis, porque está crispada la sintaxis en este poema. No hay oraciones con la figura tonal propia que define la sintaxis clásica. Yo he tratado de leerlo para que se note, no sé si lo conseguí, pero hay largas frases de 2, 3, 4 y hasta 6 versos que cierran con un signo de interrogación que no sabemos dónde comenzó. Eso exaspera un poco la sintaxis, ¿no es cierto? No obstante, la reiteración de la almena, los caballos, algún campo semántico ligado a los puentes medievales, levados en este caso, por supuesto hay una connotación sexual en el poema a través de muchas palabras, y también hay una referencia a la muerte de los caballos. Bueno, hay campos semánticos cruzados que obviamente ponen a funcionar sentido. Ahora, no es un sentido disciplinado, según las normas
de la gramática y del lenguaje comunicativo. Una cosa que seguro ya lo vieron en la clase práctica que tuvieron el jueves, y que no está de más repetir hoy, es la preocupación, y más que preocupación diría el recurso metodológico del formalismo de oponer lenguaje poético al lenguaje comunicativo, ¿no? Como si hubiese allí una fórmula para pensar la especificidad del lenguaje poético, oponerlo al lenguaje comunicativo, al lenguaje cotidiano de la comunicación social. Bueno, acá está claro, en este poema, cómo el lenguaje comunicativo está jugado, pero de otra manera. Es decir, este poema está escrito en castellano y todos los hablantes de la lengua lo entendemos. No hay ninguna, como decía al principio, ninguna palabra inventada. Y hay campos semánticos perfectamente reconocibles. Algunos tienen que ver con la sexualidad, otros con la muerte, otros con el contexto medieval, porque se trata de la almena, que es la corona de los castillos medievales, el puente elevado, típico de la medievalidad, y una cantidad de usos particulares de los sustantivos, de los verbos, que lo hacen único a este poema, y que claramente le imprimen al poema un uso particular, específico del lenguaje, que es literario. Ustedes habrán percibido también el ritmo. Lo elegí por eso este poema, entre otras cosas, por el ritmo que tiene. El ritmo que tiene, que puede ser homologado a un galopar, es parte del contenido. Acá no podemos decir que el ritmo no tiene nada que ver con el contenido. Eso me parece tan claramente ilustrativo este poema para pensar estos problemas de la literatura. Como el ritmo no es forma pura, no es forma vacía, claro que es forma, es un rasgo formal, pero es un rasgo formal que está determinando el contenido. El uso particular de la lengua, como decía yo, desobediente a los imperativos de la lingüística, de la sintaxis y de la semántica, no obstante, está aportando significado desde la forma. Entonces, para decirlo rápido, los formalistas desmienten la oposición dicotómica fondo-forma, nos están haciendo ver que es una falsa dicotomía y que no es operativa, que la integridad dinámica entre fondo y forma es la clave del significado poético. Por eso es tan importante el ritmo, la sonoridad, el uso particular de las palabras. Bueno, entonces sigue diciendo, y tiene que ver con lo que acabamos de señalar, en la página 34 del artículo, dice Eichenbaum, el artificio es una utilización específica del material. Una utilización específica del material. Eso es lo que les interesaba a los formalistas y que nosotros seguimos señalando como una prioridad en nuestro trabajo crítico. Señalar el artificio. ¿Para qué? ¿Para quedarnos con que señalé el artificio? No, yo señalo el artificio porque es una utilización específica del material poético. Es un tratamiento específico del lenguaje. Es el tratamiento poético del lenguaje. Bueno, en el parágrafo 5 dice una cosa interesante. Página 38. Esos procedimientos constructivos que hemos estudiado los formalistas, porque Eichenbaum habla en primera persona, implican una conciencia de la forma
una conciencia de la forma. Eso también lo pueden ver si les interesa leer el libro completo, donde está este artículo. Pueden leer cómo está hecho el capote, ¿no? Ahí tienen ustedes un ejemplo, toma el cuento, el capote, y lo analiza. Analiza cómo está hecho. Nosotros también, cuando prestamos atención a un poema, a un cuento, a una novela, a un ensayo, nos preguntamos cómo está hecho, es decir, cuáles son sus procedimientos. Por ejemplo, en el documento de cátedra que yo subí al aula virtual, pensé el funcionamiento de la primera persona en los cuentos de Poe. Es un rasgo evidente, no es una cosa difícil de percibir, todo lo contrario, está en primer plano, ¿no es cierto? Bueno, pero ¿qué efectos de sentido causa esa primera persona? Pensemos en los cuentos tan conocidos de Poe, como El gato negro, El corazón delator, Enterramiento prematuro, bueno, muchísimos cuentos de Poe que están escritos en primera persona, un rasgo muy característico de su literatura. Esa primera persona, yo podría decir, lo trae al lector y lo involucra de una manera muy intensa con el pensamiento, los sentimientos, podríamos decir, la característica torturada del alma de ese narrador. Diríamos con Deleuze, Poe nos toma en el compuesto de su cuento. Su cuento es una composición. A través de esa primera persona tan potente, ¿no? Tan poderosa. Los invito a leer los cuentos de Poe para que lo perciban, si todavía no los conocen. Ese cuento, podríamos decir, ese procedimiento, no es simplemente una elección técnica y nada más. Mucho más que por supuesto que es una elección técnica, es un rasgo técnico del cuento, decisivo. ¿Pero por qué es tan decisivo? Porque hace al contenido, porque hace a los efectos de sentido, porque hace a la lectura de esos textos. Y eso están diciendo los formalistas, y eran cosas que se habían desatendido durante los siglos anteriores a ellos, o sea, 17, 18, 19. Los rasgos formales, los rasgos compositivos, que son absolutamente determinantes para el sentido del relato. Lo mismo pasa en el poema. ¿Qué es eso que acabo de leer? Un poema. Ahora, ¿qué pasa en ese poema? Todo lo que pasa tiene que ver con el sentido que provoca, con las conexiones que ese poema me permite a mí como lector establecer. Aquello que decía Barthes, ¿no? Ese inolvidable comienzo del artículo Escribir la lectura, cuando Barthes dice, nos pregunta a los lectores de su artículo, ¿no les ha pasado nunca eso de leer levantando la cabeza? Leer levantando la cabeza, ¿no? Estoy leyendo y conecto ese texto con otro. Bueno, eso es la especificidad del texto literario. Y eso tiene que ver con los rasgos formales, con el tratamiento específico de la materia lingüística en el texto literario. Piensen ustedes, y sigamos con este procedimiento formalista de oponer el lenguaje literario al lenguaje comunicativo. En un texto estrictamente comunicativo, con función informativa, lo que yo como lector voy a operar es una lectura lineal y, podríamos decir, unitaria de ese texto, consistente con ese texto. En un texto comunicativo, en un texto que se propone informar, en un texto que se propone comunicar a un lector una información, una determinada comunicación con fines utilitarios o transaccionales, ese texto me va a invitar, por sus procedimientos, por su uso del lenguaje,
a que yo me quede en ese texto, a que lo comprenda y opere según las determinaciones de ese discurso y según los propósitos de ese discurso. En cambio, el texto literario hace lo contrario, genera el movimiento contrario, genera una incesante conexión heterogénea con otros textos o con otros fragmentos de discurso, incluso con recuerdos, con otros formatos textuales, como puede ser una película, una historieta, un comentario, un chiste, un recuerdo, que también es texto. Los recuerdos también son lenguaje. Bueno, ese movimiento es específico del tratamiento literario del lenguaje, es propio de la literatura. Eso, que lo piensa Barthes y lo piensan muchos teóricos de la literatura, empezó con los formalistas. Cuando ellos prestan atención a la forma y entienden que la forma es clave en la articulación del contenido, en la producción del sentido. Bueno, me fui un poco por las ramas, pero para volver al sentido que tiene para nosotros hoy el legado del formalismo ruso. Bueno, una cosa a la que ya me referí, pero en la que hace hincapié Eichenbaum en el parágrafo 6, que comienza en la página 39 del artículo, es la noción del ritmo. Dice Eichenbaum: nuestros trabajos demostraron la intensidad del ritmo aún en los estudios sobre la prosa. Fuimos pioneros en ese campo. Tradicionalmente uno tiende a asociar el ritmo con la poesía. Y está muy bien. Por supuesto que la poesía, toda poesía tiene ritmo. Pero en la prosa también hay ritmo. Y en la prosa también ese ritmo, esa sonoridad, esa fluidez, es determinante para el contenido. Los invito a leer un cuento muy conocido, si no tienen el libro circula en internet, de Julio Cortázar, que se llama No se culpe a nadie. Creo que tiene 2 páginas el cuento. No se culpe a nadie. Ese cuento, sin el ritmo que tiene, no sería el cuento que es. En ese cuento, como en tantos otros de Cortázar y de otros tantos autores, el ritmo es determinante. Es el ritmo de la prosa el que genera el sentido del cuento y el que provoca el efecto final. Léanlo, no se culpe a nadie, está en final del juego. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el ritmo? No es algo ni superficial ni exterior al sentido del cuento, al sentido del poema. Ni superficial, no es un adorno, no es algo que puede estar o no estar, no es algo irrelevante, es algo decisivo. No es exterior, es el dinamismo propio de ese texto, es clave para provocar el sentido que provoca ese texto. Lo sabemos en la poesía, lo sabemos perfectamente cuando escuchamos música. En la música, el ritmo, los cambios de la sonoridad, etc. ¿Son puros sonidos sin contenido? Por supuesto que no, ahí hay sentido. El texto literario, como la música, tiene pulso, tiene ritmo, tiene sonoridad, y eso hace claramente a su sentido. Bueno, para terminar, no quiero que se haga muy largo el video. El ritmo y la sintaxis, dice Eichenbaum, es clave en la significación constructiva de la entonación poética. Significación constructiva. Los aspectos constructivos del texto literario deciden sobre la significación.
inciden en la significación, la determinan. Claro, ustedes me dirán, bueno, ¿cuál es el significado de ese poema de Perlonger que leí hace un rato? ¿No? No lo podemos establecer. Esto es lo que inquieta a veces al lector. Y a mí me parece que por eso los aspectos compositivos y formales suelen ser a veces, en algunas lecturas críticas, dejados un poco de lado, o señalados como rasgos técnicos vacíos de sentido. Ninguna de las dos cosas. Los aspectos constructivos son decisivos. Los aspectos formales inciden en la producción del sentido. Ahora bien, ¿qué quiere decir un poema que, como ese de Perlonger, tiene un uso muy particular del lenguaje? Cruza campos semánticos que nosotros no hubiéramos cruzado nunca, o no se nos hubiera ocurrido cruzar. ¿Cuál es el significado? ¿Qué quiere decir? No se culpe a nadie de Julio Cortázar. ¿Qué quiere decir la almena, los caballos de Néstor Perlonger? Bueno, no tengo respuesta a esa pregunta. Yo me atrevería a decir, esa es una pregunta torpe. Es una pregunta impropia. No le puedo preguntar a un poema qué quiere decir. Piénsenlo cuando sean docentes. Quiere decir muchas cosas y ninguna de manera absoluta. Y ese querer decir muchas cosas y ninguna de manera absoluta es parte de la especificidad del texto literario. El texto literario, como quería Jacobson, es ambiguo por naturaleza. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir muchas cosas. Quiere decir una multiplicidad. Conexiones heterogéneas. Por eso los lectores tenemos la libertad de leer. Porque el texto literario propone una multiplicidad de lecturas. Esto yo creo que es el mayor legado del formalismo ruso. La forma nos lleva a leer el texto en sus conexiones heterogéneas, porque la forma no tiene una relación disciplinada con el sentido. Bueno, yo los invito a que esto lo sigan pensando, más allá del artículo de Eichenbaum. Cada vez que lean, piensen en este texto, en este poema, en esta novela, cómo los principios compositivos y la materialidad formal generan sentido. Porque este es el legado del formalismo. Bueno, muchas gracias.